Y tal cual como dice el libro, y cito, las células son las unidades funcionales de cualquier organismo vivo. Las instrucciones necesarias para dirigir sus actividades están contenidas en los cromosomas y, en conjunto, se les conoce como información genética. Yo les hablaré de los ácidos nucleicos. Estos básicamente son biomoléculas portadoras de la información genética y que constituyen que forman el material genético de los organismos y funcionan a manera de almacenamiento y expresión de la información genética. Estas las dividimos en dos, que son los que la componen básicamente. Uno, el ácido desoxirribonucleico, o que por sus sílabas constituyen al ADN, y a su vez los ácidos ribonucleicos, también conocidos como ARN. Ambas se ubican en virus y tanto en células procariotas y eucariotas. Ahora bien, el ADN este funciona como almacén de la información genética. Los podemos encontrar en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. En adición a ello, también lo podemos encontrar en el único cromosoma de manera hexacromosómica en forma de plásmides. Posterior a ello, el ARN, por su parte, interviene en la transferencia de la información que está contenida en el ADN y que va hacia los compartimientos celulares. La podemos ubicar en el núcleo, el citoplasma, la matriz mitocondrial y el estroma de los cloroplastos de las células eucariotas, también en el citosol de las células procariotas. Bien, por otra parte, la composición de los ácidos nucleicos se mira mediante la unidad principal de estos, que son los nucleótidos. Estos son compuestos por tres componentes, los cuales son la base nitrogenada, la pentosa y un grupo fosfato. La base son moléculas formadas por átomos de carbono y nitrógeno que crean anillos heterocíclicos. Estos, que no son más que compuestos heterocíclicos, son compuestos químicos en los cuales los átomos miembros del ciclo pertenecen a dos o más elementos distintos. Estos los dividiremos en purinas y pirimidinas. En este punto se pueden guiar de la imagen de la parte inferior. Bueno, verán, las purinas tienen dos anillos condensados y las pirimidinas solo uno. A su vez, las bases nitrogenadas se identifican mediante números naturales, por una parte las purinas del 1 al 9 y las pirimidinas del 1 al 6. Las purinas sintetizan de nuevo en el hígado, es decir, que sintetizan moléculas complejas a partir de moléculas simples. Sintetizan como mononucleótidos unidos a una molécula de ribosa 5-fosfato, a diferencia de las pirimidinas, que sintetizan a partir de bases libres, que básicamente es la forma de la base desprotonada de una amina. Posterior a ello se unen a la ribosa 5-fosfato. Las purinas características de los ácidos nucleicos son la adenina y la guanina, mientras que en las purinas son la citosina, que está presente en los nucleótidos que componen tanto el ADN como el ARN, la timinina, que solo va con el ADN, y el uracilo, que solo va con el ARN. Cabe mencionar que el recambio de los ácidos nucleicos da lugar a la liberación de bases libres mismas tanto para purinas como para pirimidinas. Posterior a esto se reciclan y se unen a una pentosa y a un grupo fosfato para generar así un nuevo nucleótido. Por otra parte, la pentosa, ya sea ribosa o desoxirribosa, dependiendo del nucleótido, es decir, ya sea que sea ARN o ADN. Ahora bien, cuando los nucleótidos tienen ribosa se les denomina ribonucleótidos y cuando tienen desoxirribosa se les denomina desoxirribonucleótidos. Una pentosa, por su parte, es un monosacárido cuya composición incluye 5 átomos de carbono en cadena, los cuales desarrollan una función estructural. Los monosacáridos básicamente son azúcares. Lo que las hace diferente es que la ribosa posee un grupo OH en el carbono 2, mientras que la segunda carece de dicho grupo funcional y solo cuenta con un hidrógeno. Los nucleósidos, por su parte, son la unión de una base nitrogenada y una pentosa por medio de un enlace covalente denominado glucosídico. Los nucleótidos son básicamente la unión de un grupo fosfato a un nucleósido o bien a una molécula de nucleósido monofosfato. Por decirlo de otra manera, si a una adenosina monofosfato se le agrega un fosfato más, será un difosfato, y será un trifosfato si se le añade un tercero. Los nucleósidos en su forma de monofosfato son los componentes de los ácidos nucleicos y la parte que une a un grupo fosfato a un nucleósido se le llama enlace éster y se ubica en el número 5. Ahora bien,
La unión de dos nucleótidos entre sí, uno por el otro, se forma mediante enlaces fosfodiésteres, formando así una cadena de ácidos nucleicos. Estos se da mediante el número 5-fosfato y el número 3-hidroxilo. La unión sucesiva de nucleótidos mediante enlaces 3,5-fosfodiéster genera un polinucleótido polarizado, es decir, con extremos diferentes. Si la cadena se forma con desoxirribonucleótidos, se origina un polidesoxirribonucleótido con una cadena de ADN, así como vemos en la imagen. Ahora, que si la cadena es de ribonucleótidos, se genera un polirribonucleótido o cadena de ARN. Ahora bien, por consenso universal, la secuencia de nucleótidos en una cadena polinucleótidos se escribe en dirección de 5 a 3, como vimos en la imagen anterior, en los extremos de cada una. Y el orden exacto de nucleótidos o secuencia de la cadena se considera la estructura primaria de los ácidos nucleótidos. El enlace fosfodiéster entre nucleótidos puede escindirse. Eso quiere decir que puede dividirse en dos por las nucleasas, que básicamente son enzimas que producen la rotura de los enlaces fosfodiéster. Entonces, con las nucleasas de la cadena polinucleótida de los ácidos nucleicos. Y para finalizar con esto, las desoxirribonucleasas para el ADN y las ribonucleasas para el ARN.